Hola, en esta ocasión os voy a hablar de la isomería. Cuando hablamos de isomería, nos estamos refiriendo a compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que presentan diferentes propiedades químicas debido a que su estructura es distinta. Aquí tenéis un ejemplo. Tenemos dos compuestos que tienen la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos, pero la fórmula es distinta. Tenemos un alcohol y aquí tenemos un éter. En este caso, estos compuestos son isómeros. Quiero recalcaros que tienen que tener la misma fórmula molecular. Lo digo porque cuando se os pone un ejercicio soléis distinguir el tipo de isomería, pero cuando tenéis que poner vosotros ejemplos, soléis poner, o a veces ponéis compuestos que tienen distinta fórmula, y esos no son isómeros. Dentro de la isomería tenemos diferentes tipos de isómeros. Podemos tener una isomería estructural, que afecta a la estructura del compuesto. En ese caso, se puede modificar la cadena, se puede modificar la posición de los sustituyentes o se puede modificar el grupo funcional. También tenemos la isomería espacial, denominada estereoisomería. Esta isomería puede ser de tipo geométrico, que también se llama diastereoisomería. Los compuestos que tienen este tipo de isomería se llaman diastereoisómeros y que afecta a la forma geométrica del compuesto. Y también podemos tener una isomería óptica que afecta a las propiedades ópticas de los compuestos llamados enantiómeros. Vamos a ver cada una de ellas. La isomería estructural es aquella que se presenta en compuestos que tienen la misma fórmula molecular, eso siempre, pero que difieren en la estructura debido a que tienen distintos tipos de enlaces en la cadena. Los enlaces, como veis aquí, tenemos un oxígeno que está unido a carbono e hidrógeno, en cambio aquí el oxígeno está unido a dos carbonos. La estructura es diferente, estamos ante una isomería estructural. Vamos a ver los tres tipos de isomería estructural que existen. La isomería estructural de cadena. En ella las uniones que forman los átomos de la cadena son distintas y se incluyen en este tipo posibilidades como diferentes ramificaciones y también la formación de ciclos. Aquí tenéis diferentes ramificaciones. Tenemos el hexano, son 6 carbonos unidos en una sola cadena, pero aquí tenemos el 2-metilpentano, que tiene un metilo unido a la cadena principal. En este caso, la cadena cambia, no es la misma. También tenemos el 3-metilpentano, el 2,3-dimetilbutano y el 2,2-dimetilbutano. Todos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero la estructura es distinta. Isomería estructural de posición. En esta se trata de compuestos que tienen la misma cadena, pero los grupos funcionales o las insaturaciones que tienen están en distinto carbono, tienen distinto localizador. Aquí tenemos un alcohol que tiene un OH en el carbono 1 y aquí tenemos un alcohol, pero el OH está en el carbono 2. La posición es distinta. Isomería estructural de función. En este caso, los grupos funcionales tienen que ser distintos. Por ejemplo, tenemos un éter y tenemos un alcohol. La cantidad de carbonos, hidrógenos, oxígenos es la misma. Veis que tenemos aquí la fórmula molecular es la misma, pero la estructura del compuesto y el grupo funcional que tienen es diferente. En el segundo caso, como veis, ocurre lo mismo. Tenemos una acetona y tenemos un aldehído, siempre con una fórmula molecular igual en ambos. En el tercer caso, también los dos tienen la misma fórmula molecular, pero en uno de ellos
tenemos un éster y en el otro de ellos tenemos un ácido. El grupo funcional es diferente. Vamos a ver ahora la isomería espacial o estereoisomería. Es la que se presenta cuando los compuestos tienen la misma fórmula molecular y la misma conectividad entre ellos, es decir, los átomos de ese compuesto están unidos de la misma forma, tienen los mismos enlaces, pero la estructura del compuesto es diferente, es decir, la orientación espacial que tienen esos enlaces es distinta. Y como os decía, podemos distinguir entre una isomería geométrica y una isomería óptica. Vamos a ver cada una de ellas. La isomería geométrica o diastereoisomería se presenta cuando los átomos de carbono no pueden girar y sus sustituyentes se orientan en unas posiciones fijas. Esto ocurre cuando tenemos dobles enlaces y cuando tenemos ciclos. Estos compuestos se llaman diastereoisómeros. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo tenemos un sustituyente que es igual a este, que es de color verde, lo han puesto así para diferenciarlo, y tenemos también un hidrógeno y otro hidrógeno podría ser, ¿no? Y en medio tenemos un doble enlace. Los sustituyentes no pueden girar. Si fuese un enlace sencillo, rotarían. Pero en este caso, al ser un enlace doble, no pueden rotar porque hay un enlace pi que lo impide. En este caso, los dos átomos que he llamado hidrógenos están en lados opuestos del enlace, mientras que en el primer caso están hacia el mismo lado. Parecen el mismo compuesto, pero no es el mismo compuesto, es diferente. Son diastereoisómeros. En el segundo ejemplo tenemos un ciclo y recordáis que cuando poníamos el enlace con el trazo grueso quería decir que ese sustituyente sale hacia afuera de la pizarra. Bien, pues aquí tenemos dos metilos que salen los dos hacia arriba, mientras que el ciclo de 6 carbonos se encuentra en el plano de la pizarra. En el segundo caso, uno de los metilos está hacia arriba, pero el otro está hacia abajo. Y no pueden girar, no pueden rotar porque es un ciclo y no se puede romper un enlace para que eso rote. Por tanto, tenemos dos compuestos. Tienen la misma fórmula molecular, las uniones entre los átomos son las mismas, pero la disposición espacial es diferente, su geometría es diferente. En este caso, ¿cómo se nombrarían los compuestos? Bien, pues nos vamos a fijar en los hidrógenos. Si los dos hidrógenos están hacia el mismo lado, decimos que es un cis o Z. Cis 2-buteno o cis-but 2-eno. Si los dos sustituyentes que son iguales, en este caso, estos hidrógenos por ejemplo, están hacia lados opuestos, entonces estamos hablando de un trans o un compuesto E. Sería el trans 2-buteno o trans-but 2-eno o E-but 2-eno. Los sustituyentes que son iguales están hacia lados opuestos. Os lo estoy diciendo con el hidrógeno porque solo necesitamos que dos de ellos sean iguales. Aquí en este ejemplo tenemos por un lado un metilo y tenemos también un metilo. Pero imaginaos que tenemos por ejemplo un metilo y un propilo. ¿Cómo sabemos si es un cis o es un trans? Pues nos fijamos en los dos que sean iguales. Aquí tenemos también otro ejemplo. En el cis 1,2-dimetilciclohexano y el trans. Es el mismo compuesto, pero son diestereoisómeros y es un ciclo. En el primer caso teníamos de ejemplo un compuesto era una olefina con un enlace doble y en este caso tenemos un ciclo. También tenemos la isomería óptica o enantiomería. En este caso los compuestos son enantiómeros. Para que esto suceda tenemos que tener un carbono con 4 enlaces y además tiene que estar unido a 4, digamos, sustituyentes distintos.
Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que tiene un sustituyente azul, uno rojo, uno así amarillento y otro verde. En este caso, todos son distintos. Podría ser uno un hidrógeno, otro un metilo, otro podría ser un alcohol, otro podría ser un propilo, o podría ser cualquier sustituyente, pero siempre y cuando los cuatro sean distintos. Entonces, en ese caso, a ese carbono se le llama carbono asimétrico o carbono quiral y se le pone un asterisco para indicar que es quiral. Pero fijaos, este compuesto de la derecha no es igual que el de la izquierda. ¿Ves esta línea discontinua? Es como si fuese la imagen especular del otro. Si pusiéramos un espejo al compuesto de la izquierda, veríamos el compuesto de la derecha. A los que no tengáis visión espacial os va a costar, pero fijaos en las manos que tenéis aquí a la derecha. Una mano es de un color y otra mano es de otro color. Una mano sería la mano izquierda y otra la mano derecha. En este caso, las manos son enantiómeros. ¿Por qué? Porque tú no puedes colocar la mano derecha en la misma posición que la izquierda y que los dedos coincidan. Tú puedes hacer que la mano derecha coincida sobre la izquierda, pero en ese caso el dedo pulgar va a coincidir sobre el meñique. Y si juntáis las palmas de las manos y decís, es que a mí entonces así me coincide. Sí, pero es que una mano está mirando hacia la izquierda y la otra mano está mirando hacia la derecha. No está mirando hacia el mismo sitio. Por lo tanto, esas manos no son superponibles. No podemos coger la mano derecha, ponerla en el brazo izquierdo y que trabaje igual que si fuese una mano izquierda. Si yo tengo un compuesto y quiero hacer el otro enantiómero y no lo veo bien, no soy capaz de hacerlo utilizando el espejo, un truquito sería dibujar el compuesto que yo quiero poner como enantiómero a partir del anterior. Es decir, cojo dos sustituyentes y los pongo en el mismo sitio que el otro. ¿Veis que el rojo y el verde están en el mismo sitio? Y los otros dos los intercambio. Uno lo pongo en el sitio del otro y así ya tengo los dos enantiómeros hechos. Y si tengo problemas de visión espacial para hacer la imagen especular, lo podría hacer así de forma muy sencilla. En este caso, los enantiómeros son compuestos que tienen las mismas propiedades físicas, es decir, punto de fusión, punto de ebullición, la densidad, la dureza, la conductividad, son iguales, pero se diferencian en que uno desvía el plano de luz polarizada hacia un lado y el otro desvía el plano de luz polarizada hacia el otro lado. ¿Qué significa esto? Os he puesto aquí un dibujo en el que podéis ver cómo la luz natural vibra en diferentes planos, es decir, puede vibrar en vertical, puede vibrar con un ángulo horizontal de 90 grados, puede vibrar en un ángulo de 45, puede vibrar en un ángulo de 190, puede vibrar en un ángulo de 175, de 270, es decir, vibra en todas las posiciones. La luz que nos llega del sol y la luz que procede, por ejemplo, de una bombilla incandescente no es luz polarizada porque vibra en todas las direcciones. Pero si colocamos un polarizador es un dispositivo que solo permite pasar la luz o esa onda electromagnética en una única dirección. En ese caso, podríamos tener una luz polarizada, por ejemplo, que vibre solo en el plano vertical, como en este caso. Si esa luz polarizada la hacemos pasar por una disolución de uno de los enantiómeros, pues uno de ellos va a hacer que esa luz gire un determinado ángulo. En el caso este de la izquierda, pues me están diciendo que puede girar hacia el sentido de las agujas del reloj. Y si colocásemos el otro enantiómero en disolución y hacemos pasar la luz polarizada a través de él, esa luz va a girar en sentido opuesto y la misma cantidad de grados. Es decir, si el primer enantiómero gira la luz polarizada en sentido de las agujas del reloj 2,8 grados, el otro
va a girar la luz polarizada en 2,8 grados en sentido opuesto. Aquí tenemos dos enantiómeros. Uno de ellos lo llama levógiro porque va a girar la luz hacia el lado izquierdo en el sentido contrario a los ojos del reloj, y el otro estrógiro porque va a girar la luz en el otro plano. No os preocupéis por la nomenclatura, ¿vale? Pero simplemente que veáis que estos dos son enantiómeros. Aquí tenéis dos enantiómeros correspondientes a la alanina. Vemos que tenemos un carbono quiral, por eso lo ponen con el asterisco. Veis aquí el asterisco en los dos sitios. Y uno es la imagen especular del otro. El metilo que va hacia la izquierda lo ponen hacia la derecha. La parte superior está hacia el mismo lado en los dos sitios. Y el hidrógeno que estaba hacia atrás, pero hacia la derecha, ahora lo ponen hacia atrás, pero hacia la izquierda. Y este grupo amino que venía a la derecha hacia adelante, o sea, hacia fuera del plano, pues lo ponen hacia la izquierda, hacia fuera del plano. Son los dos imágenes especulares. Aquí tenéis un resumen de todos los tipos de isomería. Los isómeros pueden ser estructurales, y esos isómeros estructurales pueden ser de cadena, de posición o de función, y podemos tener una isomería espacial. La isomería espacial pueden ser diastereoisómeros o enantiómeros. Veis aquí ejemplos de dos enantiómeros y aquí tenéis dos ejemplos de diastereoisómeros cis-trans. Como veis, hay más tipos de isómeros, pero esos no los vamos a ver.